Pues bien, vamos a continuar ahora revisando el tema de Taenia saginata, pero aquí sí es bien importante que previamente ustedes hayan revisado la parte del complejo de Taenia cisticercosis por Taenia solium, dado que estos dos temas se complementan y tienen en común que los hospederos definitivos de estos parásitos son los humanos. ¿Sí? Así que en el caso de la Taenia saginata es probablemente lo más cercano, lo más pues sí, cercano, ligado con lo que conocemos como la solitaria. Y en el caso de la Taenia saginata, se trata de un parásito de los seres humanos que también genera un complejo parasitario de teniosis cisticercosis, pero este complejo está bien restringido a los bovinos como hospederos intermediarios y a los humanos como hospederos definitivos. ¿Sí? De manera que la forma adulta del parásito se encuentra en el intestino delgado de los humanos y la forma larvaria de este parásito se encuentra en las masas musculares de los bovinos solamente, no causan problemas en los humanos. ¿Sí? Así que hay una restricción bien importante de quién es el hospedero definitivo y quién es el hospedero intermediario, con sus repercusiones. Del mismo modo que en la cisticercosis porcina, los metacéstodos de la Taenia saginata reciben denominaciones muy parecidas, y esto pues, es en razón de la forma en la que la gente interpreta este tipo de cuestiones. ¿Sí? Así que encontramos la denominación de granizo, de grano, de granillo, de tomatillo, de totomate, de alfilerillo, de tlazaguate, zaguate o semilla. ¿Sí? En el caso de los bovinos solamente hablamos de la cisticercosis de músculo esquelético y la cisticercosis cardíaca. De manera que aquí nos tenemos que olvidar de la neurocisticercosis, ya que esto no representa un problema ni para los animales ni para los seres humanos. Así que la Taenia saginata también está ampliamente distribuida en el mundo y su presencia sobre todo lo vamos a encontrar asociada a los países en desarrollo. En los países desarrollados esta es una situación que prácticamente ha desaparecido en base al respeto de las reglamentaciones sanitarias que establece cada país y que se llevan al pie de la letra, mientras que en el caso de los países en vías de desarrollo esta situación todavía no es tan viable. De manera que en México existe este tipo de parásito y probablemente sea uno de las tenidas más comunes. La perspectiva epidemiológica la tenemos que ver en dos ópticas en este caso. La primera, en el papel que puede tener el bovino como hospedero intermediario, ¿sí? En la que es una situación muy restringida a esta especie, y lo que pasa en el caso del humano como hospedero definitivo. ¿Sí? De tal manera que si vemos la primera perspectiva, los bovinos que funcionan como hospederos intermediarios sufren de una infección de tipo crónico. Es una infección que pues, se establece ligada al consumo de huevos de la Taenia saginata como contaminantes del forraje, de los alimentos de los animales. Esto probablemente ocurre dentro de los primeros meses de vida. ¿Sí? Esta podría ser una situación más ligada a animales jóvenes, pero que lo vamos a ver a lo largo de la vida y va a repercutir en los animales adultos. Así que una condición crónica es un parasitismo que, de acuerdo con las observaciones que hay, dura viable muy poco tiempo en el cuerpo de los animales, de tal manera que aquí el factor que podrá resultar de importancia es la masa corporal que tiene el animal, que normalmente una canal de estas rinde unos 260 kilos de carne ya después del sacrificio, carne que el humano tendrá que consumir cruda con fases viables, y esto reduce la situación. La cuestión aquí se requiere solo de un cisticerco para desarrollar una Taenia. Así que en el caso de los hospederos intermediarios, habrá que considerar la parte del sistema de producción, y pues tenemos una gran anarquía. Vamos a tener animales en sistemas intensivos, animales en sistemas extensivos, y tenemos pues los sistemas de subsistencia en los que el ganado se desplaza por cualquier zona y está bajo cualquier sistema, lo cual lo acerca a la contaminación. Sí, de tal manera que esto tiene una conexión importante con la parte cultural, con la parte de educación de los humanos y su presencia. Generalmente podemos encontrar una gran cantidad de parásitos, pero un alto porcentaje de ellos
ya puede estar muerto, puede estar en proceso de calcificación y va a ser difícil que estos realmente sean útiles para transmitir el problema. Así que en términos generales el promedio de vida de los metacestos es de algunos meses, muere una gran proporción, sobrevive otra pequeña proporción y esos son los responsables de transmitir el parasitismo. ¿Sí? Así que esto sigue siendo una constante. En el caso de los humanos, pues son portadores de la fase adulta del parásito y estas personas adquieren el parasitismo comiendo carne del bovino que contenga cisticercos viables. ¿Sí? Tendrán que consumir la carne cruda o medianamente cocida y esto tiene conexión con cuestiones de cultura y el consumo de la carne que controversialmente aquí podemos señalar pues la carne es bastante costosa para el mexicano en general, de tal modo que el, el consumo sí se restringe para algunos sectores de la población que obviamente cuando tienen oportunidad se desquitan y consumen una gran cantidad de esta carne. Tiene que ver también con la forma en la que se consume la carne, ya que cuando hay un grado pobre de cocción, esto permite que los parásitos se mantengan viables y la gente los ingiera, y situaciones en las que francamente se consume la carne cruda, que serían las que representaran el mayor nivel de riesgo. ¿Sí? Así que en el caso de los humanos también la teniosis es una condición crónica, es una condición en la que se desconoce realmente cuánto sobreviven las tenias, aun cuando algunas gentes dicen que sobreviven algunos años en el intestino, pero en la mayor parte de los casos la gente no se da cuenta de estar parasitada, no se percata de que está eliminando proglótidos, también todo esto ligado a situaciones de tipo cultural. ¿Sí? Así que en pocos casos la gente detecta sus tenias, aun cuando puede ser ostensible la expulsión de proglótidos grávidos, y los efectos que tiene la presentación de este tipo de parásitos están relacionados con la ya de por sí deteriorada nutrición de nuestras poblaciones. ¿Sí? Así que este es un elemento muy importante y está conectado culturalmente con la condición de fecalismo. ¿Sí? O sea, una gran cantidad de gente sigue defecando al aire libre. Esto es una constante en su vida, es una situación que puede resultar lo común para varios sectores de la población, mientras que para otros resulta una situación aberrante defecar al aire libre. ¿Sí? De tal manera que esto es algo que hace que persista el problema del complejo teniosis cisticercosis. En el caso de la tenia saginata, ya hicimos una serie de comparaciones en el caso de lo que ocurre con la tenia solium, y en el caso de la tenia saginata, pues se puede considerar como uno de los céstodos prototipo, ¿sí? Ya que tiene el escólex, en este caso es un escólex desarmado, solamente son visibles las cuatro ventosas, no es perceptible el rostelo, tiene un estróbilo de dimensiones bastante grandes, habla de varios metros de dimensión, con un patrón de morfología de los proglótidos inmaduros más anchos que largos, o sea, un rectángulo horizontal, unos proglótidos maduros que tienen la forma de un cuadrado, siendo tan largos como anchos, y proglótidos grávidos que son más largos que anchos, con un patrón rectangular de morfología. De tal manera que, como ya lo vimos hace un momento con las tenias de los carnívoros, el patrón de estructura en el interior de los proglótidos maduros implica la existencia de un ovario bilobulado. ¿Sí? Ese ovario bilobulado tiene en el centro el cuerpo del útero que se proyecta hacia la parte anterior en forma como de un garrote. Centralmente está presente el otipo, que es la zona de ensamblado y fecundación de los huevos, y hacia la parte posterior extendida se encuentra la vitelaria, que ya explicamos, se trata de una glándula que provee de nutrientes en la zona de ensamblaje del otipo para que se depositen los huevos en el cuerpo del útero. Hacia los lados se puede observar la existencia eh, de los testículos o folículos testiculares, que en este caso se pueden encontrar por cientos. Y hacia el lado derecho vamos a encontrar de este lado la desembocadura de los genitales masculinos, en las que aquí se puede observar el cirro, ¿sí? Y de ese otro lado la desembocadura que va hacia el receptáculo seminal, y ambas estructuras desembocan en el poro genital común. Este poro genital común puede irse alternando
en cada uno de los proglótidos, ¿sí? Y esto continúa en los proglótidos grávidos, formándose las ramificaciones del útero, como se explicó anteriormente, en la medida que del oviducto se desplazan huevos hacia el cuerpo del útero. En cuanto el cuerpo del útero se llena, empieza a darse la saturación y a formarse las ramificaciones uterinas. Esas ramificaciones uterinas están totalmente llenas de huevos, de tal manera que los proglótidos de la Taenia saginata tienen un patrón que incluye de 7 a 15 ramificaciones uterinas, y en esas ramificaciones uterinas se pueden encontrar decenas de miles de huevos. ¿Sí? Entonces, esta situación se ha diferenciado bastante bien en el caso de las dos especies de Taenia, ¿sí? Y la distribución que tiene, por ejemplo, el cirro en esta bolsa es diferente entre la Taenia solium y la Taenia saginata, y esta situación también puede variar en el receptáculo seminal, ¿sí? De manera que estos son elementos característicos. Los metacéstodos o fases de cisticerco son también estructuras vesiculares que miden de medio centímetro a un centímetro. Están delimitadas por las dos envolturas que ya hemos señalado, una envoltura externa y una envoltura interna. Esta vesícula está llena de líquido, que es la laguna primitiva, y en su interior se puede observar, aquí lo podemos ver en esta fotografía, los escólex invaginados. De manera que esto es un elemento característico que si lo vemos ya un poco más macro, se ve de esta manera. Esto es el escólex invaginado y esto un escólex ya vaginado, ¿sí? Así que aquí está muy definido. Esta sería la zona del cuello y esto es la laguna primitiva, a partir del cual ocurre el fenómeno de estrobilación, que permite que se forme ya toda la secuencia de los proglótidos. Aquí tenemos un par de fotografías de corazones. De hecho, este es un corazón y esto es tejido muscular, en los que se puede observar el aspecto que ofrecen los metacéstodos. De acuerdo con esto, el ciclo de vida de la Taenia saginata es un ciclo indirecto, en el que el humano funciona como hospedero definitivo y el bovino funciona como hospedero intermediario. El humano es portador de la forma adulta, el bovino es portador de la forma larvaria o cisticerco. De tal manera que los humanos permanentemente están expulsando proglótidos grávidos, ¿sí? Estos proglótidos grávidos contienen decenas de miles de huevos perfectamente desarrollados, que en cuanto el proglótido es expulsado con la materia fecal, se desintegra, libera el huevo, ¿sí? Este huevo, hay que recordarlo, contiene embriones ya perfectamente formados, y estos embriones tienen que ser consumidos por el bovino, de tal manera que el bovino consume alimento contaminado, forraje contaminado por gente que defecó al aire libre, que liberó los proglótidos que se desintegraron, que liberaron los huevos, y estos huevos, después de ser ingeridos, liberan el embrión en el aparato digestivo del bovino. Este embrión migra a través de la pared del intestino y se va a desplazar a través de las paredes, va a viajar por sangre, va a liberar secreciones como las que previamente señalamos en el caso de la Taenia solium, y esto le permite llegar a su zona de asentamiento anatómico. Entonces aquí tenemos que recordar que en el caso de la Taenia saginata, sus metacéstodos se asientan en tejido cardíaco o en tejido muscular esquelético, de tal manera que las oncosferas llegan a estos puntos, comienzan el proceso de vesiculación hidrópica, que se lleva de 3 a 4 meses, y este proceso permite la conversión de la fase de oncosfera a la fase de cisticerco, y en el caso particular de los cisticercos de la Taenia saginata, se pueden mantener viables solo durante algunos meses, de tal manera que un alto porcentaje de estos cisticercos pueden morir, se llegan a calcificar, y solo un pequeño porcentaje sobrevive y se mantiene viable. De manera que estos cisticercos, para que el ciclo pueda continuar, tienen que ser consumidos por el hospedero definitivo. Tiene que ser consumido con carne que esté cruda, con carne que no ha sido sometido a una buena cocción, de tal manera que después de la ingestión de la carne con los cisticercos viables, ocurre el proceso de evaginación, ¿sí? Y esto permite que salga el escólex que se fije en la mucosa, y una vez fijado a la mucosa, a partir de los componentes de la laguna primitiva,
se produce el fenómeno de estrobilación, lo cual permite que después de 12 semanas de incubación se formen los gusanos adultos y se desarrolle por completo el estróbilo. De manera que, como lo he señalado, la permanencia de los céstodos es realmente una incógnita. Algunos expertos señalan que puede ser una duración de algunos años, pero esto es algo que no esté muy definido. Entonces aquí una de las cosas que hay que puntualizar es que el ciclo solo involucra al humano como hospedero definitivo y a los bovinos como hospederos intermediarios, que en ningún momento los huevos de Taenia saginata pueden infectar al humano y dar origen a problemas de cisticercosis. En este caso, los cisticercos tienen una deficiencia si partimos de esta diapositiva. ¿Sí? Esta diapositiva, como ya lo hemos visto, muestra los mecanismos de evasión de la respuesta inmune basados en el bloqueo de los sistemas de superoxidación, en los fenómenos de inflamación o en los fenómenos derivados de la respuesta mediada por anticuerpos. Aquí los cisticercos tienen una vida por media corta y esto hace que una vez que mueren, estos mecanismos que podrían funcionar dejan de hacerlo y los cisticercos, o junto a los cisticercos se monta una respuesta inflamatoria muy violenta que acaba produciendo la calcificación. De manera que los pocos que sobreviven pueden mantener viables estos mecanismos y tener la posibilidad de continuar con el desarrollo. ¿Sí? Así que esto ya lo comentamos, los cisticercos mueren, si se activa la respuesta inflamatoria y los parásitos básicamente son calcificados, de tal manera que la estructura del parásito no es removida por completo y es sustituida por esas masas de calcio. Así que en el caso de la Taenia saginata, ya en la parte diagnóstica, pues la condición común, si hablamos particularmente de los humanos, se trata de una situación en la que el hallazgo de los proglótidos grávidos sería el común denominador. Así que la gente expulsa los proglótidos grávidos y estos son característicos. Hay que tener mucho cuidado al manejarlos en el laboratorio porque en tanto no se demuestre que es saginata, puede ser solium, y aquí sí sabemos, solium puede causar un problema de cisticercosis si se maneja irresponsablemente estas cuestiones. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos proglótidos? Pues tal vez podemos irnos por dos caminos. Uno de ellos es someterlos a un proceso de aclaramiento. El aclaramiento se puede hacer sumergiendo los proglótidos en glicerina. Hoy hay un compuesto que se desarrolló a nivel del laboratorio de parasitología, que es el lactofenol. Ese lactofenol básicamente aclara el proglótido y hace que se resalten las ramificaciones del útero. Bajo el microscopio estereoscópico se puede hacer el conteo de ramificaciones uterinas y diferenciar a la Taenia solium con sus 7 a 15 ramificaciones en proglótido grávido o la Taenia saginata con 15 a 30 ramificaciones en el caso de los proglótidos grávidos. A nivel de huevo es indistinguible, no se puede diferenciar el huevo de la Taenia saginata de la Taenia solium. Así que el hallazgo macroscópico sería una cuestión y esporádicamente el hallazgo de los huevos de la Taenia sería el otro mecanismo. ¿Cuál ocurre más comúnmente? El hallazgo de los proglótidos grávidos. ¿Sí? En la parte del diagnóstico de la metacestosis en el bovino, pues básicamente se trata de una constante que en los rastros se hace la inspección de la carne, y hablo de la canal, y aparte se hacen cortes en el corazón con la finalidad de buscar la presencia de los cisticercos en ese tejido muscular. De manera que esto es un elemento común, es un elemento que fácilmente da la oportunidad de detectar y tomar medidas respecto a qué es lo que se va a hacer con la canal. En la parte de prevención, pues la situación ligada con los humanos, o sea, cómo impedir que el humano consuma carne que esté contaminada, pues la base está relacionada con la inspección sanitaria. O sea, normalmente todas las canales se someten a una inspección, se hacen cortes en el brazo y en el corazón de los animales y en caso de detectarse positiva ya se adoptan las medidas apropiadas. En algunos casos la eliminación de la canal para convertirla en harina de carne o su congelación y después una descongelación rápida con la finalidad de formar cristales que rompen los metacéstodos y de esta manera se controla
esta cuestión. Entonces aquí es importante considerar que la carne de bovino destinada para el consumo de humano, pues sí presenta variaciones muy importantes en cuanto a sus características y en cuanto al el concepto que tiene la gente respecto al consumo de esta carne. ¿Sí? De manera que sí hay una tremenda diferencia entre la carne común y corriente, que no está clasificada, y la carne que ya está clasificada y que forma parte de toda una cultura, forma parte de una carne que se congela, de una carne que se preserva incluso durante meses y que sí despierta una situación diferente respecto a su consumo. Así que pues, si se trata de la carne regular, pues es carne que sí puede proceder de animales que tengan algún nivel de contaminación y aquí su manejo, su forma de consumo va a ser importante para influir en sí o no desarrollar el problema. ¿Sí? Otro aspecto importante sería el desparasitar periódicamente a los humanos, cosa que no ocurre si lo enfocamos específicamente hacia las tenias, porque se requiere de productos muy diferenciados de los que regularmente se manejan. Entonces aquí hay que recordar, dentro de la campaña nacional de desparasitación para humanos, regularmente se utiliza el albendazol y en el caso del albendazol se requiere de varias dosis altas para que esto funcione como un producto contra la tenia, de tal manera que el albendazol tiene un efecto sobre todo sobre los nemátodos y no tanto sobre los céstodos en el humano, por lo que no tendría mucha validez el considerarlo, requiriéndose de productos especializados. De manera que parte de lo que se ha venido haciendo con la tenia solium ha tenido algún nivel de validez para la tenia saginata, de tal manera que si educamos a la gente para eh, tener un criterio respecto a qué tipo de carne está consumiendo, de si existe la presencia del parásito en su forma larvaria en la carne, se evite ese consumo o se haga una cocción bastante buena para destruir a los metacéstodos. En el caso de los hospederos intermediarios realmente hay muy poco que hacer dadas las condiciones que vivimos y dada la existencia de estos sistemas de producción de subsistencia que serían favorables para que los animales se infectaran, dado el comportamiento tanto del humano como de los hospederos intermediarios, de tal manera que igual asociado al proyecto, al megaproyecto del desarrollo de la vacuna contra la tenia solium, estudiando el genoma de la tenia, también ya existen algunos genes en los que se ha demostrado que se producen moléculas que están relacionadas como inmunógenos. Y en este sentido es viable la posibilidad de que exista una vacuna próximamente. En cuanto al tratamiento, pues solo se trata al hospedero definitivo y la molécula, digamos, más adecuada en este sentido es el praziquantel. ¿Sí? De manera que esta es la opción de tratamiento. Se requiere de varios tratamientos en el caso de que queramos utilizar albendazol para que esta cosa funcione contra los gusanos adultos. De manera que esta es la información. Reitero, en este caso se trata de algo que tenemos que manejar comparativamente contra la tenia solium, ¿sí? Y que se trata de dos situaciones totalmente diferenciadas. Una involucrando a los bovinos como hospederos intermediarios de la tenia saginata y la otra a los cerdos como hospederos intermediarios de la tenia solium. Por el momento es todo.